Nuevamente pasa voz a cada uno de ustedes en este rico sábado que nuestro Dios nos ha dado. Seguimos continuando nuestras lecciones de escuela sabática, nuestro cuadernito ya por título Todas las cosas nuevas. Y la lección que tenemos en esta mañana es la familia. Y quiero que sepan que este tema es de suma importancia, ya que vamos a hablar de las familias y cómo deben de vivir las familias en nuestros días. Uno de los lugares donde Satanás más se ha apoderado es en las familias, no meramente de la iglesia, sino también del mundo. Así que hemos de hablar de las familias y vamos a estar viendo desde el Antiguo Testamento a las recomendaciones que nos hace el apóstol Pablo para que vivamos una familia unida. Recordemos que hemos estado hablando de algo vertical donde nuestra relación con nuestro Dios, ya no vivimos yo, más Cristo es el que vive dentro de nosotros. Él ha hecho una nueva criatura dentro de nosotros, ahora tenemos una nueva identidad, la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial, ahora tenemos una relación que viene siendo horizontal, donde primeramente la semana pasada hablamos del matrimonio, ahora hemos de estar hablando a la relación familiar entre los unos con los otros. Y voy a invitarles que tomen su Biblia y vamos a ubicarnos en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 1. Y a través de la Biblia vamos a ver de la manera que nuestro Dios creó la familia y de la manera que nuestro Dios en nuestros tiempos desea que las familias vivamos en armonía, en tranquilidad, en paz los unos con los otros. Y dice libro de Hebreos capítulo 13 versículo 1. Recordemos que el título de esta lección es La familia, donde hemos de estar hablando de cómo debe de vivir la familia y si en algún momento de nuestra escuela usted ve algo provechoso para su familia, algo que no están haciendo y que puede servir para que su familia viva en armonía, tanto sus hijos, tanto su matrimonio. Yo creo que es de suma importancia que doblemos nuestra rodilla y clamemos a nuestro Dios para que nuestra familia sea la familia en donde vive nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que a nuestro Dios le gusta que las familias del mundo sean familias ejemplares, ya que somos la luz del mundo y representamos a nuestro Dios aquí en la tierra. Y quiero que sepan que desde el principio de la creación, eso es algo hermoso que nuestro Dios siempre quiso con Adán y con Eva. Y dice Hebreos, que es nuestro texto base en esta mañana. Dice el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 1. Dice, permanezca el amor fraternal. Así que es un ejemplo que nos está dando aquí Pablo, que la fraternidad permanezca entre cada uno de nosotros. Y no meramente entre la familia, porque también la iglesia se convierte en una familia, mas sin embargo en esta mañana vamos a estar hablando de la familia inmediata, su esposa, sus hijos, donde nuestro Dios deposita de su Santo Espíritu para que caminemos de la manera que nuestro Dios desea. Y vamos a ver, tenemos tres conceptos muy hermosos en esta mañana de la que vamos a estar hablando. Y primeramente es de qué manera Zacarías y Elizabeth anticiparon el ministerio de la reconciliación. Y yo creo que todos sabemos algo de Elizabeth y de Zacarías, aquel matrimonio que por medio de nuestro Dios viene y les visita, aunque aquella mujer era estéril. Nace Juan el Bautista, en el que prepara el camino para nuestro Señor Jesucristo, el que trae la reconciliación tanto del ser humano para con nuestro Dios. Y la segunda pregunta, concepto que tenemos es, ¿en qué formas instruye Pablo a los efesios respecto a las familias reconciliadas? Así que vamos a ver los ejemplos que nos da aquí Pablo para nuestras familias, cómo debemos de vivir, tanto los hijos, tanto la esposa, tanto el esposo, y son recomendaciones para nuestros tiempos de las cuales debemos de seguir. Y por último tenemos una pregunta, siempre tenemos una pregunta que es muy personal, pero que también nos ayuda a pensar, a recapacitar en nuestras vidas y cómo podemos mejorar nuestras familias en esta pregunta. Dice, ¿de qué manera sus partes rotas o torcidas están siendo reparadas por las familias de su iglesia? ¿Cómo las familias de la iglesia, a cada uno de nosotros hemos venido a la iglesia con diferentes problemas, necesidades, pero cómo la iglesia hace que esos momentos difíciles que hemos tenido, como esa familia de nuestro Dios es la que ahora
ilumina al mundo para que puedan reconocer a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo como Rey y Señor de nuestras vidas. Ahora, quiero que sepan que la familia es como un jardín. Y yo creo que algunos de nosotros podemos decir que tenemos un jardín en nuestra casa, pero quiero que sepan que el jardín debe tener cuidado continuo. Para tener un jardín que dé flores, que esté en buenas condiciones, yo creo que necesita su tiempo. Y cada familia en nuestro mundo, quiero que sepan que es un jardín donde se necesita su tiempo, su cariño, su atención para que ese jardín realmente sea un jardín que dé bonitas flores y que esté verde. Yo creo que nuestras familias también requieren del cuidado necesario para que cada uno de nosotros podamos contemplar y podamos vivir en una tranquilidad, en una paz, como un jardín que tiene buenas flores. Así que cada persona que vive en la casa, el hijo, la hija, el esposo, la esposa, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de que ese matrimonio, de que esa familia crezca unida, crezca en armonía, pero cada uno de nosotros tenemos que hacer el compromiso de vivir en paz, en tranquilidad, y ahorita vamos a dar algunas enseñanzas de cómo poder hacer que esa familia esté tranquila y esté en paz. Que no dejemos que el enemigo llegue, domine, inmediatamente destruya nuestras familias, que es lo que está pasando en nuestros tiempos. Vemos el divorcio, vemos los hijos que abandonan la casa, vemos tantas cosas que están pasando en el núcleo familiar, cuando nuestro Dios desea que nuestras familias sean el ejemplo en el mundo. Así que voy a invitarles que vayamos al libro de Génesis y vamos a ir a través de la Biblia cómo nuestro Dios pone un matrimonio, pone una familia, y de ahí en adelante qué desea de las familias de la tierra. Y dice el libro de Génesis. La primera enseñanza que nuestro Dios nos da se encuentra en el libro de Génesis, donde nos da ejemplos de la familia, donde nos da el ejemplo del matrimonio. Y dice el libro de Génesis capítulo 2, versículo 18. Nuevamente, quiero que tome este consejo que la Biblia nos da, que Dios nos lo ha puesto en la Biblia, para que cada uno de nosotros vivamos conforme a la palabra de nuestro Dios. Y vamos a empezar desde aquel momento en que nuestro Dios hace aquella creación para aquel hombre y para aquella mujer, y dice la palabra de nuestro Dios: y dijo Jehová Dios. Aquí está hablando nuestro Dios amorosamente después de que ha creado aquel huerto del Edén, que lo creó para Adán, que lo creó para Eva, para que vivieran en tranquilidad, en armonía. Todo se lo hizo para que el hombre estuviera en tranquilidad, en paz, juntamente con su esposa. Y dice el verso 18, Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Inmediatamente nuestro Dios pone a Adán en el huerto, se da cuenta que hay una necesidad, que el hombre se siente solo, aunque todo lo tiene, aunque alrededor de él está toda la belleza de la creación que nuestro Dios hizo, mas sin embargo el hombre se sentía incompleto. Y lo dice: no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea. Entonces nuestro Dios, al ver a Adán, inmediatamente piensa en él y piensa en hacerle una mujer idónea. Y dice el verso 21 de allí mismo: y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán. Aquí tenemos inmediatamente que nuestro Dios va a intervenir para quitarle esa soledad al hombre, para que el hombre se sienta alegre, se sienta contento y pueda vivir en aquel huerto que nuestro Dios le hizo, con toda la hermosura, con toda la belleza. Pero lo que le importaba aún más a nuestro Dios es que el hombre se sintiera alegre. Y dice: y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Fíjense bien, un Dios que cuando crió al hombre, dice que del polvo de la tierra formó aquel Adán, alentó en su nariz, y el hombre fue en alma viviente. Mas sin embargo, nuestro Dios pudo haber hecho lo mismo, haber agarrado del polvo de la tierra para formarle aquella Eva, mas sin embargo dice que Dios le dio sueño a Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas, dice, y cerró la carne en su lugar. Nuestro Dios hace que Adán se quede dormido. Nuestro Dios agarra una de las costillas de Adán y de allí forma lo más precioso, la alegría en la que Adán iba a vivir
con esta esposa, con esta mujer que nuestro Dios le iba a proporcionar. Dice el verso 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Entonces nuestro Dios, después de que saca aquella costilla, forma aquella mujer, dice que viene y se la trae al hombre. Nuevamente porque nuestro Dios quería hacerle una compañera que estuviera con él para que Adán no se sintiera solo en el huerto. Y dice que viene y se la trae aquel Adán. Y dice el verso 23. Fíjense bien la contestación de Adán, la expresión de Adán. Y dice, y dijo Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Así que qué maravilla que cuando aquel Adán se da cuenta que ante su presencia, ante sus ojos está aquella varona, aquella mujer que nuestro Dios le había puesto, se siente alegre, se siente completo. Y esto es lo que quiero que pensemos, hermanos, que cuando nos casamos, que cuando escogemos a la mujer con la que vamos a vivir el resto de nuestra vida, estamos totalmente completos y ahora no son dos, sino uno. Dice el proverbio, es una enseñanza más adelante que nos enseña la palabra de nuestro Dios, dice Proverbios 31, relacionado con esto. Fíjense bien lo que nos enseña Proverbios, una hermosa poesía en el libro de Proverbios capítulo 31, versículo 10. Y dice, y quiero que sepan que este capítulo completo de Proverbios 31 es elogio a la mujer virtuosa. Yo creo que cada uno de nosotros cuando buscamos una mujer que tenga virtudes y ojalá que cada uno de nosotros podamos buscar esa mujer que tiene las virtudes de las que nuestro Dios ha puesto en ella. Y dice, mujer fuerte, ¿quién la hallará? Se la pregunta aquí, Proverbios dice, mujer virtuosa, mujer fuerte, ¿quién la hallará? Dice, porque su estima sobrepuja largamente a la de las piedras preciosas. Así que el valor de una mujer virtuosa, el valor de una mujer que se da a respetar, inmediatamente dice que vale como las piedras preciosas. ¿Sí? Y yo creo que cada uno de nosotros en nuestro hogar tenemos una piedra preciosa que nuestro Dios nos ha dado, porque dice la palabra de nuestro Dios que el que halló esposa halló la bendición de nuestro Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros, nuestro Dios nos ha dado un matrimonio, nos ha dado una pareja, de tal manera que es como una piedra preciosa que cada uno de nosotros tenemos en nuestro hogar. Y fíjense bien lo que dice allí mismo Proverbios 31, 28. Levantáronse sus hijos. Aquí está hablando de la familia, aquí está hablando ahora de los hijos. Levantáronse sus hijos y llamáronla bienaventurada. Así que nuestras esposas son bienaventuradas, dice, y su marido también la alabó. Así que quiero que sepan que cada uno de nosotros, la palabra nos dice que nuestras esposas son como vaso frágil, así que tenemos que cuidarlas. Es una piedra preciosa que tenemos cada uno de nosotros en nuestro hogar, que son la madre de nuestros hijos, y gloria sea a nuestro Dios, que cuando nuestro Dios une a dos personas, inmediatamente la bendición de nuestro Dios aparece en ese hogar por medio de los hijos, porque dice la palabra de nuestro Dios que bendición de Jehová son los hijos. Entonces, de ser dos, ahora son una familia donde nuestro Señor Jesucristo mora, donde nuestro Señor Jesucristo está. Y cada uno de nosotros debemos de sentirnos alegres, contentos de que la bendición de nuestro Dios está en nuestros hogares. Así que del momento que nos casamos, del momento que nuestro Dios nos ha bendecido con una esposa, gloria sea a nuestro Dios que nuestro Dios ha mandado a la bendición para con cada uno de nosotros también por medio de los hijos. Volvamos nuevamente al libro de Génesis, ahí donde estábamos. Y mencionamos que nuestro Dios hizo aquel Adán, aquella Eva, y ahora vamos al 24, 2:24. Dice la palabra de nuestro Dios, Génesis 2:24. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Quiero que sepan que este acontecimiento todavía no surgía,
mas nuestro Dios ya estaba diciendo que el hombre iba a dejar a su padre y a su madre para acercarse a la mujer de sus sueños, a la mujer que nuestro Dios le iba a entregar. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y allegará hacia su mujer y serán una sola carne. Así que tenemos algo a futuro, algo que nuestro Dios les está diciendo a tanto a Adán y a Eva, que iban a dejar a sus padres y a sus madres para el futuro, porque ellos, Adán fue creado del polvo de la tierra, aquella Eva fue creada de la costilla de aquel Adán, pero para los tiempos futuros se había profetizado, se había dicho que de ahí en adelante el hombre iba a dejar a su padre y a su madre y se iba a llegar a su mujer. Lo que hicimos cada uno de nosotros, dejamos a nuestros padres, ¿para qué? Para llegarnos a la mujer que nosotros y que cada uno de nosotros ha escogido para que sea su mujer por toda la vida. Así que es algo maravilloso. Cuidemos de lo que hemos escogido, porque cada uno de nosotros cuando llegamos al altar, nuestro Dios dio la bendición para nuestras familias y le prometimos a nuestro Dios que íbamos a serle fiel hasta que la muerte nos separe. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora, si damos vuelta hacia atrás en el capítulo 1, versículo 28, Génesis 1, 28. Nuevamente lo que la palabra de nuestro Dios nos dice a cada uno de nosotros. Génesis 1, 28 dice, y los bendijo Dios. Y esto es algo buenísimo. Cuando recibimos la bendición de parte de nuestro Dios, ahora Dios se acerca a aquel primer matrimonio, a aquella pareja, y los bendijo Dios. Y díjole Dios, fructificar y multiplicar y henchir la tierra. Fíjense el propósito que tuvo y que tiene nuestro Dios para Adán y para Eva, para aquella primera pareja. Primeramente le dice fructificar y multiplicar y henchir la tierra. Nuestro Dios quería que todo el huerto anduviera corriendo aquella generación nueva de Adán y Eva. Ese era el propósito que nuestro Dios quería para Adán y para Eva. Multiplicar y henchir la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que nuestro Dios les da un mandamiento a aquella primera pareja. Les dice, ¿saben qué? Ustedes van a llenar la tierra. Así que dice fructificar y multiplicar y henchir la tierra. Aquí nuestro Dios está creyendo en la familia, diciéndole, ¿saben qué? No únicamente he hecho un matrimonio, le he dado el poder a Eva también que sea la que pueda dar vida por medio de los hijos, y ahora le dice fructificar y multiplicar y henchir la tierra. Así que nuestro Dios por primera vez aquí nos está diciendo que va a haber una familia que iba a estar en la tierra, y esa familia iba a hacer que hubiera familias como el día como nuestros tiempos, en las que las familias en todo el mundo son bendecidas por medio de nuestro Dios, que dice fructificar y henchir la tierra. Ahora vayamos al libro de Génesis 4:1. Todavía está únicamente Adán y Eva. Ya la promesa se les había dado que vayan y multipliquen y hinchan la tierra. Ahora dice Génesis 4:1. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo, adquirido he varón por Jehová. Aquí tenemos el primer bebé, el primer hijo de lo que nuestro Dios le dijo a Adán y a Eva, multiplicar y henchir la tierra. Ahora aquí nace un pequeño, se convierte en una familia, y ya no únicamente es un matrimonio, ahora está aquí Caín, que nuestro Dios ha traído al mundo, y que esta familia se convierte ahora en una bendición de nuestro Dios. Lo que Dios deseaba, lo que Dios le dijo a Adán y a Eva, que vayan y hinchen la tierra, aquí se está cumpliendo esta promesa. Siempre nuestro Dios ha bendecido al hombre. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios en el verso 2. Y después parió a su hermano Abel. Aquí tenemos otro bebé que nace una vez más de acuerdo a la promesa de nuestro Dios. Ahora nace Abel, dice, y fue Abel pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Tenemos ahora una familia que tiene dos hijos, tanto Abel como Caín, y todos sabemos qué es lo que surge a través de los tiempos, que hay envidias, hay corajes entre ellos, y dice que Caín mata a su hermano Abel. La primera
desgracia fuera del huerto, en el que hay una matanza, en que vemos que el hombre no es inmortal, sino que es mortal, y aquel Abel muere a consecuencia de que su hermano lo mata. Y dice el 4:8, dice lo que les mencionaba, y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. ¿Cómo se ha de haber sentido aquella familia, aquel Adán, aquella Eva, al darse cuenta que Caín ha matado a su hermano Abel, después de que aquella mujer con dolor de partos ha engendrado a aquel pequeño Abel, aquel pequeño Caín, y ahora pasa el tiempo y Caín mata a su hermano Abel? Empieza a ver el dolor, empieza a ver las lágrimas, el coraje, la envidia entre hermanos, llega hacia esto, hermanos, algo muy triste que pasa en el mundo. Mas, sin embargo, nuestro Dios desea y ha deseado que las familias vivan en tranquilidad. Dice el verso 5:3 de Génesis, ahí mismo. Dice la palabra de nuestro Dios. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seri. Aquí viene otro varón de parte de nuestro Dios. Ahora su nombre es. Una vez más vemos aquí la familia, queriendo Dios que las familias estén juntas, que estén unidas. Y quiero que sepan que el enemigo hasta nuestros tiempos se ha encargado de que haya pleito entre las familias, y cuando dejamos que el enemigo gobierne nuestras vidas, quiero que sepan que hay un desastre en las familias. Hoy en día podemos ver matrimonios en divorcio, podemos ver que los hijos se van de la casa, o el hijo y la hija en pleito, y el que ha dominado por años es Satanás, que ha vivido en la familia del mundo. Pero llegó nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que Él es el que hace que todas las cosas sean nuevas, y ha llegado para rescatar a las familias que viven en momentos difíciles, en momentos de divorcios, en que hay pleitos entre el padre con los hijos, y nuestro Dios es el que está dando la oportunidad ahora a cada uno de nosotros. Y quiero que sepan que nuestro Dios dio consejos para que tengamos hijos saludables. Muchas de las veces no hemos nosotros hecho el consejo de la Biblia, y a consecuencia de que no hemos hecho el consejo de la Biblia, hemos estado sufriendo las situaciones que pasan con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no hemos usado el consejo bíblico. Y fíjense bien lo que dice el libro de Deuteronomios, antes de darles este ejemplo. Dice Deuteronomios capítulo 6, dice la palabra de nuestro Dios. Recomendación que nuestro Dios da a sus hijos. Y fíjense bien la recomendación que se da. Y dice verso 6, capítulo 6, versículo 6 de Deuteronomios. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y una vez más, hablando de los hijos, hablando de la familia, y fíjense bien la recomendación que nuestro Dios da a su pueblo, misma recomendación que se nos da a cada uno de nosotros. Hoy en día, triste decirlo, pero quiero que sepan que programas de la televisión están educando a nuestros hijos, pero no los están educando en el temor de nuestro Dios. Programas mexicanos como La Familia Peluche, donde vemos violencia, y nuestros hijos lo están viendo, y de acuerdo a ello, ellos creen que ese es el matrimonio, o que esa es la familia feliz. Vemos programas en inglés como Los Simpsons, donde todo lo que surge en ese programa, muchas de las veces los niños lo ven y quieren vivirlo, y esto es lo que está desuniendo a las familias en nuestros tiempos. Como padres, como madres, no estamos haciendo lo que la palabra de nuestro Dios nos dice. Fíjense bien la enseñanza primera que nos da la palabra de nuestro Dios. Quiero leer nuevamente el verso 6 y el 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y fíjense bien cuáles son las palabras. Dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Fíjense bien dónde se encuentra ahora la palabra de nuestro Dios, donde tenemos que hablarle los conceptos bíblicos,
cuándo y dónde tenemos que hacerlo. Cuando estés en la casa, cuando andes en el camino, cuando te vayas a acostar, cuando te levantes, es cuando se da la enseñanza a la familia para que sea una familia conforme al corazón de nuestro Dios. Quiero que sepan que ahora cuando estamos en casa, el problema que tenemos, el hijo está en un cuarto, la hija está en el otro cuarto, a la hora de comida, cada quien come en diferentes lugares y no hay momento en el que podamos cada uno de nosotros enseñar el concepto de la palabra de nuestro Señor, de enseñarles que Dios es un Dios que nos ama, es un Dios que quiere vivir en el centro de la familia. Dice que en el camino, cuando cada uno de nosotros vamos en el carro, a lo mejor vamos a la tienda, vamos a la iglesia, el hijo pequeño con su teléfono, la hija con música, de tal manera que cada uno de ellos está viviendo su mundo y no existe la palabra de nuestro Dios. Creemos que el 15, 20, una hora que vamos al templo, creemos que esa enseñanza es el total para que su hijo crezca y nazca de acuerdo a los conceptos bíblicos. Eso es algo pequeño. El concepto, la enseñanza es de cada padre, de cada madre, de enseñarles a sus hijos para que crezcan en el camino de nuestro Dios. Y dice, y la repetirás a tus hijos hablando de ella, dice, en tu casa, cuando andas en el camino, cuando te vayas a acostar o cuando te vayas a levantar. Muchas de las veces cuando nos vamos a acostar ni siquiera nos acordamos de hay que darle gracias a nuestro Dios con la familia, juntarla y decir vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios por el día que nuestro Dios nos ha dado. Y ese es el concepto de familia, esto es lo que nuestro Dios desea para nuestras familias. Si tú que nos estás oyendo en esta mañana, en esta tarde, quiero que sepas que si no juntas a tu familia para orar y que ellos vean las necesidades que hay en nuestro mundo y orar por ellas, quiero que sepas que estamos haciendo un error si no estamos haciendo este concepto. Júntate con tus hijos, habla de la palabra de nuestro Dios. El texto nos dice, y la repetirás a tus hijos, hablando, dice, en tu casa, en tu camino, cuando te vas a acostar y cuando te vas a levantar. Así que este es el concepto que Dios desea para las familias de nuestros tiempos, ya que nuestro tema es la familia. ¿Quieres una familia unida? Al principio les decía, ¿quieres un jardín lleno de flores, que esté bello, que esté hermoso? Tiene su precio, se tiene que arreglar, regar, barbechear, tiene que prepararse la tierra. Bueno, si quieres que tu familia sea una familia de Dios y que nunca se separen de las enseñanzas de nuestro Dios, quiero que sepas, el texto nos dice, háblales de Dios cuando estés en casa, cuando andes en el camino, cuando te vas a acostar y cuando te vas a levantar. Fíjense bien, una enseñanza. Libro de Jueces, yo creo que todos nos acordamos de aquel hombre, el hombre más fuerte de todos los tiempos, aquel Samsón. Quiero que sepan que Samsón tenía a sus padres y su padre era Manoa. Y la esposa de Manoa era una mujer estéril, pero llegó el ángel de nuestro Dios, le dice a esta familia que van a tener un hijo, y fíjense bien lo que dice Jueces capítulo 13, versículo 8. Jueces 13:8 dice de la siguiente manera. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que tú enviaste, porque acuérdense que este ángel, el ángel de nuestro Dios vino, visitó y le dijo que iban a tener un hijo. Ahora le cuenta a la esposa de Manoa, le dice, ¿sabes que vino este ángel y me dijo esto? Ahora Manoa se acerca a nuestro Dios y le dice, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste torne ahora a venir a nosotros, que venga nuevamente. Ya nos dio la noticia de que mi esposa, siendo estéril, ahora va a tener un varón. Ahora te pido que este mismo ángel que ha venido, que vuelva a venir. Y fíjense para qué. Dice, yo te ruego que aquel varón de Dios que tú enviaste, torne ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Fíjense bien, la oración se oye pequeña, pero tiene una enseñanza grandísima. Desde el momento que
que aquel Manoa se da cuenta que su mujer está embarazada, clama a Dios y le dice, manda nuevamente a este ángel y que nos diga de la manera que debemos de instruir a este pequeño. Yo creo que cada uno de nosotros, desde el momento que nos damos cuenta que nuestra mujer está embarazada, es lo primerito que debemos de pedirle a nuestro Dios, que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia para poder conducir al pequeño o la pequeña que va a nacer de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y este hombre se preocupa, este hombre si llega a nuestro Dios clama. Ahora muchas de las veces nos preocupamos en qué educación va a tener el hijo, si lo vamos a llevar a cuál universidad, a cuál escuela va a estar, qué ropa le vamos a poner al pequeño, primeramente de la cuna, primeramente de tantas cosas, y se nos olvida primeramente el principio de nuestro Dios que nos enseña aquí por el papá de Samson, que se acerca a Dios y dice, te ruego que mandes este ángel para que nos enseñe, para que nos instruya. No qué ropa le vamos a poner al niño, no a qué universidad va a ir el niño, sino para que nos enseñe cómo debemos de educar a este pequeño por el cual tú nos has bendecido. Y quiero que sepan que si usted está a punto, su esposa, de dar a luz, quiero que sepa que haga lo que hizo este varón. Pídale a Dios que le dé sabiduría, inteligencia, de que su familia sea una familia de nuestro Dios. Quiero que sepan que cuando el niño está pequeño, fácilmente lo llevamos a la iglesia y podemos decir, a veces uso esta historia, vamos manejando hacia el templo y cuando vamos hacia el templo, allá van nuestros 3 hijos pequeñitos deseando de ir a la iglesia, pasan los años, van creciendo y de repente ya nomás van 2 atrás porque uno ya decidió irse al mundo y de repente ya nomás va uno y de repente ya nomás va papá y mamá al templo y los hijos se separaron del camino de nuestro Dios. ¿Por qué? Tenemos que pensar y tenemos que pedirle a nuestro Dios inteligencia, sabiduría, si estamos conduciendo a nuestros hijos de la manera que debe de ser o el mundo nos está ganando. Así que este varón de nuestro Dios pide la enseñanza de nuestro Dios. Y fíjense bien lo que dice Proverbios. Proverbios también nos da consejos muy hermosos para cada uno de nosotros. Y si tiene usted jóvenes, le encargo que con ellos lea todo el libro de Proverbios. Es una enseñanza muy bonita para ellos. Proverbios 22:6. Dice la palabra de nuestro Dios. Libro de Proverbios 22:6. Yo creo que todos hemos oído este texto si somos religiosos. Si no, es momento recapacitemos sobre eso. Y se instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Así que Proverbio nos da la enseñanza desde que pequeñitos instruyamos a nuestros hijos en el camino de nuestro Dios, a jugar esgrima con ellos, a leer historias de la Biblia, a instruirlos qué es lo que desea nuestro Dios, como pequeñitos primeramente, como jóvenes, en el matrimonio. Es un trabajo grande que tenemos como padres y que a veces lo pasamos por alto nuevamente, a veces la televisión, a veces los amigos instruyen más a nuestros hijos, pero no en conceptos bíblicos, sino conceptos que no le agrada a nuestro Dios. Cuando dice instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Ahora veamos lo que dice a las familias. Primera de Crónicas 16:28. Lo que Dios desea de todas las familias para con cada uno de nosotros. Primera de Crónicas 16:28 dice de la siguiente manera: atribuir a Jehová, oh familias de los pueblos, atribuir a Jehová gloria y potencia. Así que en las familias debemos de alabar, debemos de darle toda la gloria a nuestro Dios en nuestra casa. A veces se nos ha dicho que es bueno que tengamos un devocional en nuestra casa durante la semana, especialmente ahora con esta pandemia. Yo creo que es un momento en el que podemos tener un devocional en nuestras casas, 15, 20 minutos, donde podemos hablar de la palabra de nuestro Dios. Y dice el 29.
tributar a Jehová la gloria debida a su nombre. Démosle la honra y la gloria. Enseñémosle a nuestro Dios las cosas que Dios hizo con Israel, las cosas que Dios hizo a través de los tiempos, las cosas que ha hecho aún en nuestra familia, las bendiciones que hemos recibido de nuestro Dios. Tributar a Jehová la gloria debida a su nombre, traer ofrenda y venir delante de él, postrado delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Así que doblemos en casa nuestras rodillas, démosle la honra y gloria a nuestro Dios, demos a nuestro Dios que sea el que gobierne nuestra casa, que no gobierne la ira, el coraje, el enojo, sino que viva la fraternidad, el cariño, la armonía, y de esa manera, dice la palabra de nuestro Dios, resistir al diablo, y el diablo huirá de nuestros hogares. Ahora veamos la primera pregunta. Después de que hemos leído este concepto del Antiguo Testamento, vamos a ver ahora qué nos dice de una familia que nos da un ejemplo maravilloso. Todos en la vida tenemos un propósito y espero que cada uno de nosotros estemos haciendo el propósito que Dios desea para con cada uno de nosotros. Y dice la primera pregunta: ¿de qué manera Zacarías y Elizabeth anticiparon el ministerio de la reconciliación? Quiero que sepan que algo maravilloso, yo creo que todos sabemos de aquel Zacarías, sacerdote de nuestro Dios, aquella mujer Elizabeth, familiar de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Aquella Elizabeth era una mujer que no podía tener hijos, pero sin embargo quiero que sepan que cuando ponemos la confianza en nuestro Dios, ahora visita el ángel de nuestro Dios a Zacarías, le dice que va a tener un hijo, y quiero que sepan que este hijo, que viene siendo Juan el Bautista, es el que prepara el camino, el que hablaba la profecía de que vendría alguien, prepararía el camino para la venida del Maestro. Aquí la pregunta nos dice: ¿de qué manera Zacarías y Elizabeth anticiparon el ministerio de la reconciliación? Llega nuestro Señor Jesucristo, que era el que iba a traer la reconciliación a cada uno de nosotros, tanto gentiles como judíos. Nos iba a acercar ante la presencia de nuestro Dios, aquel espacio que había sido dividido por el hombre. Estábamos alejados de las promesas. Llega nuestro Señor Jesucristo, nos acerca, nos reconcilia, nos hace amigos de nuestro Dios, nos hace una nueva criatura, de tal manera que por medio de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros ahora tenemos el acceso a la vida eterna. Pero hubo alguien que preparó el camino, y ese alguien fue Juan el Bautista. ¿Qué estaba sucediendo en el tiempo de Juan el Bautista? Y fíjense bien. Vamos a Malaquías capítulo 4. Es el último libro del Antiguo Testamento. Dice Malaquías capítulo 4. Y fíjense bien cómo estaban las familias en aquellos tiempos. Malaquías capítulo 4, versículo 5. Le doy tiempo porque es un texto poquito escondido. Malaquías 4, 5, a un lado de Mateo. Dice la palabra de nuestro Dios: He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere cuando dice envío a Elías el profeta. Pero quiero que sepa la situación en la que estaba viviendo el mundo. Dice el verso 6. Acuérdense que estaban pasando 400 años donde no había palabra de nuestro Dios. Dice el 6. Él convertirá el corazón de los padres, dice, a los hijos. Así que había pleito entre los padres y los hijos, y quiero que sepan que en nuestros tiempos todavía surgen estos problemas. Dice: Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Dice: no sea que yo venga con destrucción y hiera la tierra. Así que ese era el trabajo que le tocó en aquel tiempo, el propósito del nacimiento de Juan el Bautista, donde él iba a convertir el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Aquellos padres que estaban en pleito con los hijos, ese era el trabajo que iba a hacer Juan el Bautista. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Ahora veamos Lucas. Veamos el cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. Lucas capítulo 1, versículo 5. Nuevo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver las enseñanzas de la familia. Aquella familia, aquel Zacarías, aquella Elizabeth, tienen este hijo, son una familia, tiene un propósito,
y gloria a nuestro Dios, Él prepara el camino para aquel que iba a reconciliar al mundo perdido, al mundo que estaba en pecado. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados, nos acerca a nuestro Dios. Y dice el 5, Lucas 1:5. Y hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abdías, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Aquí tenemos un matrimonio, aquí tenemos a Zacarías, un hombre ya que estaba ante la presencia de nuestro Dios, era el sacerdote, iba a oficiar, y tenemos a su esposa que se llamaba Elizabeth. Y dice el verso 6, y eran ambos justos delante de nuestro Dios. Quiero que sepan que esto es algo hermoso, que cuando la palabra de nuestro Dios por medio de Lucas menciona que este matrimonio eran justos delante de nuestro Dios. Y quiero que sepan que a través de la Biblia vimos a aquel Noé, que Dios lo vio justo en aquella generación. Bueno, ahora aquí tenemos a Zacarías, un varón justo delante de nuestro Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Acuérdense que cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo nos dijo que nosotros éramos la luz del mundo y que nos ha puesto en un monte muy alto para que toda la ciudad vea. Bueno, este varón de nuestro Dios, esta familia, tanto Zacarías como Elizabeth, dice que eran justos delante de nuestro Dios, andando sin represión. Nadie podía decir algo malo de Zacarías, algo malo de Elizabeth. ¿Por qué? Porque eran justos y andaban sin represión, dice, en todo, y lo dice en sus estatutos y en sus mandamientos. Y dice el verso 7, y no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran avanzados de días. Y quiero que sepan que aquí hasta ahorita no alcanzamos a ver si ellos clamaban por un hijo, si ellos oraban por un hijo. Lo único que estamos viendo hasta ahorita que Zacarías iba a estar en el sacerdocio, y ahora tenemos a Elizabeth, que es una mujer estéril, y ambos eran avanzados de día. Pero quiero que sepan que para nuestro Dios lo vimos a través de los tiempos con aquella Sara, ¿verdad? Mas sin embargo, para nuestro Dios no es nada el tener años, porque para lo que para el hombre parece imposible, para nuestro Dios es posible. Y dice el verso 8, y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, por el orden de su vez. Aquí está Zacarías, que va a estar en el templo, va a estar oficiando, y dice el verso 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en su suerte a poner el incienso, entrando en el templo del Señor. Aquí está Zacarías haciendo la voluntad de nuestro Dios, un hombre justo, un hombre prudente, que ahora está oficiando en la casa de nuestro Dios. Y quizás Zacarías no sabía qué era lo que le iba a pasar, pero algo maravilloso estaba por suceder en la vida tanto de Elizabeth como de Zacarías. Dice el verso 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Qué bonito. Aquí vemos algo maravilloso, que el pueblo está orando ante la presencia de nuestro Dios. Aquel Zacarías oficiando y el pueblo allá afuera orando a nuestro Dios. Y la Biblia nos dice que cuando su pueblo ora, pasan cosas maravillosas. Y aquí va a surgir una maravilla en este matrimonio. Y sigue diciendo el verso 10. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Así que se aparece un ángel ante la presencia de aquel varón, de aquel Zacarías, y ahora algo está por suceder, algo maravilloso, la bendición, porque si recordamos el salmo dice que bendición de Jehová son los hijos. Nuestro Dios va a visitar aquella familia con un pequeño, aunque aquella Elizabeth era estéril, aunque era avanzado de nuestro Dios está visitando. ¿Por qué? Primeramente porque el pueblo está orando afuera y Zacarías está orando adentro. Y dice el 12, y se turbó Zacarías viéndole y cayó temor sobre él. Inmediatamente Zacarías sabe que algo está sucediendo y dice que inmediatamente cayó de temor sobre él. Y dice el 13, mas el ángel le dijo, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Cuál oración, hermanos?
Quiero que sepan que Zacarías iba con un propósito a oficiar. Pero nuestro Dios había oído el clamor, podemos decir en silencio, que Zacarías tenía, de que quería la bendición de nuestro Dios por medio de un hijo. No quería hacer un matrimonio, sino quería hacer una familia. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo y llamará su nombre Juan. Dios visita aquel matrimonio para convertirlo en una familia. Ahora le tocaba a Zacarías instruir a Juan, porque él era el que iba a traer la bendición por medio de preparar el camino, que Juan entendiera el propósito que Dios tenía, y eso le tocaba a Elizabeth, eso le tocaba a Zacarías, de que Juan sería el indicado que iba a preparar el camino para el Mesías. Y quizás un concepto difícil para Juan de hacerlo, pero quiero que sepan que Zacarías y Elizabeth entendieron cuál era el propósito que Dios tenía para el hijo que iba a preparar, o el que iba a reconciliar al mundo para con nuestro Dios nuevamente. Así que por medio de Juan, y cuando yo creo que todos recordamos cuando está bautizando ahí en el Jordán, dice: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el que va a reconciliar. Y nuevamente nuestro título de la escuela es Todas las cosas nuevas. Ahora llega Juan, llega Elizabeth, preparan aquel pequeño, aquel Juan. Juan hace su trabajo y llega el que hace todas las cosas nuevas, el que reconcilia, el que hablaba la palabra de nuestro Dios, de que ahora íbamos a tener una nueva identidad, que somos una nueva creación, y nuestro Señor Jesucristo todo esto hizo. ¿Por quién? Por medio de la palabra de nuestro Dios, la profecía, por medio de Zacarías, de Elizabeth y Juan, que prepara el camino. Y sigue diciendo en el verso 14: y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento. Así que a esta familia inmediatamente, y sabemos que Zacarías se queda mudo cuando sale de allí, pero qué maravilla, la alegría, el gozo de aquella mujer estéril que no podía tener hijos, y ahora se le da la noticia de que va a tener un pequeño. Gloria sea nuestro Dios de un matrimonio ahora hace a una familia. Y quiero que sepan que la familia para nuestro Dios es algo que le agrada, pero quiere que vivamos en santidad. Nuestros hijos tienen también un propósito. Así como Juan el Bautista tuvo un propósito, también nuestros hijos tienen un propósito, y tenemos que enseñarles cuál es el propósito. Ahorita leíamos en Crónicas donde se le dice a las familias que den la gloria a nuestro Dios. El propósito principal de las familias es de darle la honra y la gloria a nuestro Dios. En nuestros tiempos quiero que sepan que hay pocas familias que le dan la honra y la gloria a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ahí anda papá, ahí anda mamá, que se divorcian, que no se divorcian, el hijo que se va de la casa, que regresa, situaciones difíciles, en drogas, en situaciones críticas, porque el matrimonio en nuestros tiempos es un desastre. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice que vino a reconciliar todo lo roto, el Señor vino a hacer una nueva relación tanto entre el hombre con nuestro Dios, tanto el Padre como el Hijo con el Padre, tanto la esposa y el esposo. Eso es lo que nuestro Dios desea para nuestros matrimonios. Cuando llegamos a la iglesia, las familias nuevas que nos están llegando a los templos, quiero que sepan que muchos de ellos vienen con problemas, vienen con necesidades, problemas de familia, pleitos familiares, están a punto de divorciarse, y cuando llegan a los pies de nuestro Señor Jesucristo, es la reconciliación que nuestro Dios hace primeramente entre lo vertical entre Dios y yo, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y luego inmediatamente empieza a trabajar en el matrimonio, que se humillen, que el uno con el otro se pidan el perdón, el arrepentimiento, y luego trabaja con nuestros hijos. Entonces esa familia se convierte en una familia de nuestro Dios. Dice el verso 15:
Porque será grande delante de Dios, Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre. Fíjense bien, Juan el Bautista, aún desde el vientre de su madre, de aquella Elizabeth, dice que el Espíritu Santo ya estaba sobre ella. En nuestras vidas, cuando cada uno de nosotros dejamos que el Espíritu Santo, dice, ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros? Gloria sea a nuestro Dios. Dice el 16. Dice, y muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos. Dice el 17. Y lo que mencionábamos ahorita. Porque Él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías. Si recordamos el texto que mencionaba ahorita. He aquí, yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Dice el verso 17 de Lucas capítulo 1. Porque Él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Este era el propósito que tenía Juan de conducir a los hijos a los padres, de los padres a los hijos, y de tal manera pudieran llegar ante la presencia de nuestro Dios con tranquilidad y con amor. Ahora veamos el libro de Lucas capítulo 3. Ahí adelante. Y fíjense bien, cuando Juan ahora cumple el propósito del que estaba profetizado, del que tanto Elizabeth como Zacarías sabían que iba a ser su hijo. Y dice Lucas 3:3, y Juan vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para remisión de los pecados. Aquí está haciendo ahora Juan el trabajo que estaba profetizado, que él era el que iba a preparar el camino de Mesías. Ahora aquí está Juan cumpliendo a la profecía que estaba escrito de él. Y dice el 4, como está escrito en el libro de la palabra de las profecías, en el libro de Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, aparejar el camino al Señor, hacer derechas sus sendas. Aquí tenemos ahora aquel varón de nuestro Dios que ha nacido y que aquel Juan prepara el camino para el Mesías. Y dice el verso 5, todo valle se henchirá y bajarse todo el monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados. Toda persona que tenía camino torcido dice que se iba a enderezar, y los caminos ásperos allanados. Así que llega aquel varón de nuestro Dios, aquel Juan, prepara el camino para el Mesías, empieza a reunir aquellas familias para que hubiera tranquilidad, para que hubiera amor y para que hubiera también el arrepentimiento de pecados. Y dice el verso 6, y verá toda carne la salvación de nuestro Dios. Lo que Dios quería, que los pueblos, primeramente que las familias tuvieran la armonía, tuvieran la tranquilidad de que el Padre y el Hijo vivieran en armonía y en tranquilidad. Ahora, y verá toda carne la salvación de nuestro Dios. ¿Cuál era la salvación? Que el Hijo de Dios venía tras Juan. ¿Para qué? Para redimirnos, para rescatarnos, para acercarnos a nuestro Padre Celestial. Y dice el 7, dice, y decía a las gentes que salían para ser bautizados, dice, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira del que vendrá? Así que ahora empieza aquel Juan a predicar, a decirles que se arrepientan, que se conviertan, que se acerquen a los pies del que vendría tras de él. Ahora veamos la segunda pregunta. ¿En qué formas instruyó Pablo a los efesios respecto a las familias reconciliadas? Ahora, ¿qué ejemplos nos da aquí Pablo a cada uno de nosotros
para que vivamos en tranquilidad, de reconciliación, en armonía, tanto el papá como el padre, para que la familia sea una familia en la que nuestro Dios mora en cada uno de nosotros. Así que vamos a ver el concepto que ahora nos da Pablo de instruir a nuestras familias con respeto, tranquilidad y en amor en el camino de nuestro Dios. Dice Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice Efesios 6:1. Cada uno de nosotros hemos sido hijos, dice la palabra de nuestro Dios, Efesios 6:1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Así que cada uno de nosotros somos hijos, y como hijos, aquí Pablo nos está dando una recomendación muy hermosa. Primeramente, cuando estamos en el núcleo familiar, nos está diciendo, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Así que en el núcleo familiar, una de las cosas principales que deben de hacer los hijos es obedecer a sus padres. Eso es algo que a nuestro Dios le agrada. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y dice el 2, y a ver si recordamos este mandamiento. Dice a los hijos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No sé si se acuerda dónde estuvo ese mandamiento. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 2. A ver si se acuerda de este mandamiento. Vamos a recordar nuevamente el mandamiento que le dijo a aquel a Pablo. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice Éxodo 20, versículo 12. Mismo mandamiento, lo que Pablo se les está recordando, el mandamiento de nuestro Dios, honra a tu padre. Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que, ¿qué es lo que está diciendo nuestro Dios? Lo único que está diciendo nuestro Dios por medio de su palabra, que los hijos honren a los padres, que es uno de los mandamientos que nuestro Dios tiene escrito. Pero también le da una recomendación a los padres. Efesios 6:4, ahí adelantito. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que nos está dando dos cosas bien importantes. Primeramente, a que los criemos en disciplina y que no los provoquemos a ira. Así que dos cosas muy importantes, papá y mamá, quiero que recuerden esto, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo puede ser una de las cosas que a veces provocamos a nuestros hijos a ira? Quiero que sepan que a través de la Biblia lo hemos visto. A veces mamá prefiere a un hijo y papá prefiere al otro. Y de tal manera que provocamos que nuestros hijos estén en ira. Así que tengamos mucho cuidado con este concepto, porque lo hemos visto a través de la Biblia, donde los hijos se han peleado a consecuencia de que mamá prefiere a uno y papá prefiere al otro, o papá dice amo más primero a este que a este, y los provocamos a ira. Así que criarlos también en disciplina ante nuestro Dios. Que no sea un niño malcriado, discipline a sus hijos. Si hace lo incorrecto, usted como padre es responsable de disciplinar a sus hijos. Y dice el 4 de ahí mismo, Efesios 4:31. Toda amargura y enojo e ira y voces, maldicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. Creemos que si levantamos la voz y que si gritamos más fuerte, el hijo va a cambiar su actitud. Quiero que sepa que levantar la voz, el gritar más alto, eso no es disciplina. Así que hablemos el concepto bíblico de nuestro Dios. Enseñémoslos a nuestros hijos el temor de nuestro Dios para que ellos se conduzcan de la manera que Dios desea. Dice el 32. Antes ser los unos con los otros, benignos. Como te portas con tu esposa, esa es la enseñanza más grande que tú le estás dando a tus hijos. Si ellos ven que tú le faltas el respeto a tu esposa, ellos creen que pueden faltarle el respeto a cualquier mujer que ellos ven. Así que ten cuidado, porque tú eres el ejemplo de tus hijos. Acuérdate que para tener un jardín hermoso
se tiene que invertir. ¿Y cómo vas a invertir? En la palabra de nuestro Dios. Antes ser los unos con los otros, benignos, misericordiosos, perdonadores, los unos con los otros. Dice, como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Así que tienes que enseñarles que a nuestro Señor Jesucristo vino y nos perdonó y que tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Y yo creo que todos sabemos que familias fuertes, familias unidas hacen una iglesia fuerte, hacen una iglesia unida. Ahora la última pregunta es muy personal y espero que después de esta plática de la palabra de nuestro Dios, tu concepto sea diferente. Dice, ¿de qué manera sus partes rotas y torcidas están siendo reparadas por las familias de su iglesia? Quiero que sepan que muchas de las familias que vienen a la iglesia vienen de problemas familiares, vienen de que por años no le habló papá, mamá, o no le hablan a sus padres, a sus abuelos. Y quiero que sepan que ahora como iglesia nos toca a cada uno de nosotros ayudar a estas familias a que vivan de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, de que llegue el perdón, de que llegue la misericordia. Y si no ha habido una plática entre papá y mamá, yo creo que es el momento, es la relación que nuestro Señor busca para estas familias que llegan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y que hayan también de la iglesia un lugar de paz, de tranquilidad, donde puedan encontrar una familia. Ahora, le pido ahí en su cuadernito, hay 3 preguntas que tienen un espacio para contestar la frase que va allí. Dice la primera: el Antiguo y Nuevo Testamento comienzan y terminan con la promesa de, con la venida de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Número 2, ¿cuáles discípulos de Jesús eran hermanos entre sí? Santiago, Juan, Pedro y Andrés. Y la última, dice, aquí donde se menciona el nombre de Jesús, lo torcido se endereza. Hay una frase en el mundo que dice que árbol que nace torcido jamás se endereza. Cuando llega nuestro Señor Jesucristo, quiero que sepan que lo torcido se endereza y lo roto tiene su remedio. Así que primeramente por la palabra de nuestro Dios, que nuestra familia sea una familia ejemplar ante este mundo tan difícil. Dijo un varón de nuestro Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que su familia, que usted como sacerdote que Dios lo ha puesto en su familia, también pueda decir ante la presencia de nuestro Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que el Señor le bendiga en esta rica mañana.